abierta. El Laboratorio Bioeste. Análisis con resultados confiables. 25 años respaldados por excelentes profesionales calificados y avanzada tecnología, avalados por los más estrictos controles de calidad nacionales e internacionales. Análisis especializados con resultados de alta calidad. Bioeste en Maldonado y San Carlos. Líderes en análisis clínicos de calidad. 4224-7345. Laboratoriobioeste.com. ¿Pensás en construir? Luisi, más que madera, todo para la construcción. Luisi, siempre te espera, con lo bueno, con lo mejor. Luisi. Te esperamos para descubrir un mundo en maderas, herrajes y materiales de construcción. Luisi, más que madera, todo para construir tu ilusión. Luisi, más que maderas. Visita nuestra página, luisi.com. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información. Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Los femicidios en Uruguay, un tema recurrente, preocupante para toda la sociedad. Decíamos hoy en el comienzo de esta edición de Frecuencia Abierta que tenemos que tratar todos colectivamente de interpretar, de entender qué es lo que está pasando para ver también y asesorarnos sobre si podemos individualmente hacer algo para ayudar a que esto se siga repitiendo. Es por eso que estamos una vez más en comunicación, porque ya lo hemos hecho en otras ocasiones, con quien es psicóloga perfiladora criminal y especializada en ciencias forenses. Me refiero a Adriana Savio Corvino, con quien estamos en comunicación telefónica. Buen día, Adriana, gracias por atendernos una vez más. Buenos días y gracias a ustedes una vez más por la invitación, es un placer para mí, muchas gracias. ¿Cómo podemos introducir nuestra conversación a este tema de los femicidios en Uruguay? Sí, a nosotros desde lo técnico profesional se nos está empezando a complicar, ¿no? ¿Verdad? A complicar no por falta de conceptos, ni por falta de experticia, ni de experiencia, sino porque estamos frente a una realidad que empieza a ser bastante atípica, propia y únicamente de nuestro país, ¿no? Por lo menos en cuanto a este tema que ustedes hoy están poniendo encima de la mesa como equipo de investigación, que es el tema de los feminicidios. El feminicidio es un crimen de odio. En realidad tiene su raíz desde la perfilación criminal en lo que tiene que ver con el odio y con la ira. No necesariamente, y esto lo voy a explicar por qué, y también a colación de todas las situaciones de las manifestaciones que hubieron sobre las mujeres y demás el pasado 8, de las cuales también participé, pero digo, a ver, es un crimen de odio que no necesariamente integra el elemento del poder. No necesariamente tiene que ver de manera directa con la figura tan manejada estos últimos días del machismo específicamente, no necesariamente. Principalmente, lo que estoy diciendo no es que no esté presente, pero no está en su totalidad en todos los casos. Principalmente lo que sí está presente en la figura del feminicidio desde el punto de vista criminal es el odio y la ira contenida. Y yo, ¿por qué elegí, cuando estaba preparando la nota para compartir con todos ustedes, por qué elegí empezarla de esta manera? Porque creo que aquí es donde tenemos que empezar a atacar actualmente en lo que tiene que ver a este elemento de los feminicidios uruguayos específicamente, porque la llaga se está encontrando y se está observando en estos casos que hubieron hace 22 horas, hace 6 uno, hay otro que apareció hace 8 horas, la llaga específica y la más potente está centralizada en el elemento de la emoción, en el elemento de los afectos, que tiene que ver con el odio y con la ira. Los últimos 3 casos que nos apalearon ahora estas últimas horas en cuanto al elemento feminicidio fueron casos que estaban relacionados justamente con lo que tenía que ver con la ira y la furia contra estas víctimas, ¿no, verdad? Inclusive en el caso de la señora de la Coronilla, que era una señora que estaba gestante de 5 meses, embarazada, lo cual tampoco frenó a su ultimador, que diríamos no dudó en matarla.
en esas condiciones, en una condición de gravidez. Por supuesto, ninguna muerte es justificable, pero quiero decir, son casos que agregan complejidad al perfil que está tomando el fenómeno de los feminicidios en nuestro país. Por eso creo que tenemos que empezar a apuntar más a lo que tiene que ver con qué es lo que nos está pasando a los uruguayos con nuestra ira, con nuestra furia, con nuestra impotencia, con nuestras frustraciones, y estos son todos elementos que transversalizan y atraviesan los dos géneros, y atraviesan las cabezas, tanto sean feministas, machistas, o sean abiertas o no abiertas. Yo creo que es muy importante reivindicar elementos que tienen que ver con igualar los dos géneros, ponerlos en un equilibrio, ¿no verdad? Porque eso es lo que corresponde, y de hecho el feminismo sano y bien instalado lucha por eso. Pero de todas maneras creo que estamos, diríamos, frente a un fenómeno que ya necesita ser analizado por encima de estos recortes que tienen que ver con la mirada más de las emociones, y que tiene que ver con lo que nos está pasando a todos. Si yo me pongo desde el punto de vista científico y de laboratorio a analizar únicamente qué es lo que pasa desde una posible mirada machista, una posible mirada feminista, me estoy perdiendo una cantidad de fenómenos que nos están atravesando a todos, siendo feministas, no siéndolo, que están, diríamos, materializándose en estos disparates que estamos viendo últimamente. Fíjese que en lo que va del año, nosotros ya este es el 6º caso de feminicidio en lo que va del año, pero aparte yo lo que a mí realmente me preocupa, y esto sin ánimo de alarmar ni muchísimo menos, sino de tomar conciencia, es, diríamos, la voracidad, el salvajismo de los actos. O sea, porque no es solamente la comisión, sino el nivel de salvajismo que estamos observando en estos actos, que cada vez son justamente más terribles y más, diríamos, cruentos en su tipo de comisión. Que esto un poco es lo que nosotros, desde lo que es la perfilación criminal, desplegamos, ¿no? Analizamos específicamente. Adriana, y en esta realidad que acabas de describir, ¿cómo se puede diagnosticar el estado de esas personas, el estado de ánimo, el estado anímico, el estado de furia inclusive que está manifiesta? Es allí, ¿no? es una muy buena pregunta. En realidad, a ver, ¿qué sucede? Cada caso se agota en sí mismo y es específico, ¿no? Pero si yo tengo que, en base a la pregunta que tú me haces, responderte, diríamos, en cuanto a un estado genérico, lo que te puedo responder es que la furia y que la ira siempre está antecedida por un estado de muchísima depresión y muchísima tristeza. Cuando nosotros trabajamos en el ámbito clínico forense, que en realidad los forenses siempre, cuando tenemos la formación forense, tenemos que primero tener una muy buena base, como yo le digo a mis alumnos, en lo clínico, en lo que es atender a un paciente en el ámbito clínico. Tenemos que saber que la persona depresiva, que la persona que está angustiada, no es un paciente pacífico. El depresivo, el angustiado, es un sujeto sumamente violento. Lo que sucede es que nosotros lo vemos muchas veces por fuera apacible o contenido, porque en realidad la furia, la ira está contenida por dentro. Esa tormenta es interna y es la que en realidad, diríamos, induce desde lo clínico, ¿no verdad?, en la cabeza de este paciente a que esté sumamente furioso e impotente, porque en realidad es un gran frustrado, es una persona que está sumamente frustrada frente a su proyecto de vida. Vuelvo a repetir, no estoy justificando ni haciendo una defensa ni una apología de estos sujetos. O sea, lo que creo es que quizás tendríamos que, como sociedad, como fuerza civil que somos, por encima o por donde quieran, pero quiero decir, separado de lo que es el régimen jurídico, de lo que es el régimen y el ámbito policial, nosotros como sociedad civil tendríamos que empezar a tomar un poco más de conciencia de estos casos. El paciente depresivo, el paciente angustiado, no es un paciente que deba ser livianamente contemplado. Es un paciente que tiene que ser seguido a nivel de las policlínicas, a nivel de la intervención de salud. Es un paciente que tiene que ser muy cuidado, porque inclusive muchas veces nos encontramos en este tipo de cuadros con varones, la mayoría de las veces desgraciadamente estamos, diríamos, frente al fenómeno de que los perpetuadores son varones que han, desde su lugar de varón, de esto de yo no puedo llorar, yo no puedo mostrar lo que me pasa, contenido muchísima ira, muchísima furia,
se han deprimido muchísimo y entran en cuadros donde muchas veces despliegan en nivel clínico lo que se llama hipomanías, ¿no? Donde realmente, a ver, el sujeto se siente con la capacidad de poder moverse y poder ir hacia lo que interpreta que le está haciendo daño, que lo está atacando internamente. Y es ahí cuando este tipo de perfiles despliegan en algunos casos este tipo de disparates que cometen contra sus parejas. Porque aparte también mire qué significativo. O sea, siempre, diríamos, atacan contra las personas con las que han tenido o tienen un vínculo afectivo ultra cercano. O sea, no se ataca contra terceros desconocidos. Y esto yo creo que es un elemento a analizar. Discúlpeme, sí. No, licenciada, buen día, Ricardo ¿Cómo le Almada, va? la Buen saluda. día. ¿Qué tal? Gracias. Bien, sabe que me detuve en lo anterior, Sí. porque hay cosas que usted nos explicó que me generan muchísimas interrogantes. Dígame. Si los femicidios que están ocurriendo no tienen que ver con el poder del hombre sobre la mujer, eso que tanto reclaman los movimientos feministas, usted los marca como crímenes de odio y de furia. Pero ¿por qué los perpetradores son todos hombres y no hay mujeres uruguayas que padecen esa Muy furia bien. y esa ira? Muy buena pregunta. A ver, no es que no, a ver, si bien hay muchos que tienen que, o sea, muchas veces los móviles tienen que ver con un elemento de poder, no, yo lo que planteé es que no en la mayoría de los casos únicamente. El poder no es, porque lo que yo pretendo, diríamos, fomentar y que quede claro es que en realidad no podemos determinar a nivel de lo que es el móvil un denominador común único que sea el poder, porque también hay otros casos donde en realidad el poder no está presente y sí se consuma un homicidio también de todas maneras. Entonces, yo lo explico así porque después capaz que dicen, bueno, capaz que el varón no ejercía, diríamos, poder de dominancia sobre la mujer, no había violencia doméstica, bueno, pero la termina matando igual. ¿Me explico? Entonces, el elemento odio, el elemento ira también tiene que ser contemplado. Porque tiene que ver con esto del elemento de los malos tratos y demás, que también está presente. Lo que usted me pregunta es multicausal también, o sea, tiene otras causas que tienen que ver también hasta con lo químico. Muchas veces a mí se me ha preguntado, bueno, pero ¿por qué siempre los varones o la mayoría de las veces los varones, ¿no? Porque también he tenido casos yo al revés, digo, donde era la mujer la que violentaba al varón. O por qué siempre es el varón, o la mayoría de las veces el varón el que ultima, o el que comete, por ejemplo, los homicidios. Hay una explicación neurofisiológica también. El género masculino, y esto, digo, no pasa por un tema ideológico de formación mía, ni muchísimo menos, pero el género masculino estudiado desde lo neurológico tiene una predisposición mucho más rápida y una tendencia mucho más rápida a terminar en la explosión cuando hay algo que le genera malestar. El varón no soporta, por una cuestión química inclusive, tanto la frustración como la puede llegar a soportar la mujer. Entonces, este elemento es clave. Por eso yo hago especial hincapié de que no necesariamente tiene que estar el poder, porque este tipo de fenómenos los tenemos que analizar desde muchas causales. Porque el tema es que lo que nos está pasando a nosotros como sociedad hoy es que nos hemos quedado a veces con, diríamos, determinados pensamientos socialmente instalados, como que esto es así y esto es de otra manera, y hay circunstancias que desestimamos por esa razón, y que muchas veces también terminan en homicidio. Un varón, por ejemplo, con su condición masculina, de género masculino, donde una sociedad le enseña que no puede expresar sus emociones, a que no puede llorar, porque eso no lo hacen los varones, es realmente una pólvora contenida, porque desde el punto de vista neurofisiológico, si usted me pregunta, ese varón el día de mañana es muy probable que si sufre frustraciones, que si sufre impedimentos, no lo sepa manejar, no los exprese, y si llega a tener algún elemento violento en su personalidad, es muy probable que explote con este tipo de disparates. No en la mayoría de los casos, pero en algunos casos puede llegar a hacerlo. Y yo creo que este porcentaje, frente al que hoy estamos siendo, diríamos, testigos de feminicidios, tiene que ver con esas características de población. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros nos encadenamos a pensar que está muy bien desde determinada perspectiva, pero no abrimos nuestra mente a las otras causales que alimentan también este fenómeno, hay una cantidad de circunstancias, una cantidad de situaciones que se nos pierden por el costado. Y que también hay que poder empezar a cuidar y que también hay que ver como en interdisciplina, juntándonos entre todos los que somos, pero no solamente los técnicos, la población toda, poder analizar a ver cómo podemos unirnos y juntarnos
para poder ver cómo, diríamos, captar todos estos tipos de casos antes de que se precipiten en los disparates que estamos viendo hoy. Fíjese el caso, por ejemplo, de esta señora mayor, que el señor la ultimó, coleccionaba armas, la ultimó y ultimó al policía que estaba haciendo la guardia en la casa. Sí. Ejemplo más claro de lo que yo estoy planteando, que ese caso desgraciado no existe. O sea, ni siquiera con la guardia en su casa, ni siquiera la señora habiendo denunciado, pudo estar cubierta de este elemento. Esa situación... Licenciada, Sí. perdón, al perpetrador en estos casos Sí. pierde lo que uno dice en la jerga popular y coloquial, pierde la cabeza, no piensa en consecuencias, en la cárcel, en hijos, pierde totalmente su control. Tiene conciencia de realidad en el momento que lo comete el crimen. Esta es una pregunta muy, muy clave la que me está haciendo, porque justamente es una de las que se analiza cuando se hacen las pericias, ¿no verdad? O sea, si realmente la persona tiene conciencia de lo que está haciendo, no en el momento que lo hace. Sí tiene conciencia, pero también yo le tengo que decir, porque es de orden que se lo diga, que con la furia que en ese momento experimenta, con el exceso de hormonas que se desarrollan en ese momento y que van al cerebro, está la ira que hay un enceguecimiento. El enceguecimiento, cuidado, no borra el principio de realidad. O sea, el sujeto no está delirando cuando lo está haciendo. El sujeto está en sus cabales. Lo que sucede es que es tanto diríamos, la cantidad de información química que va a ese cerebro furioso, que no lo puede contener, y ya obviamente el sujeto tiene una predisposición violenta frente diríamos, a la realidad que está viviendo. Y ultima a la víctima, porque es, como diríamos, la forma de ponerle fin a esa situación. En grupos de hombres, por ejemplo, cuando se trabajan este tipo de fenómenos, lo que se les indica, que es muy bueno y que da mucho resultado y que ha cortado una cantidad de situaciones para que se evitara terminar en estas consecuencias, es lo que se llama tiempo fuera. Cuando el varón siente que está furioso, cuando siente calor, porque digo, esto hay una explicación, diríamos, de conductas basales en el cuerpo. El varón enseguida se le encienden las manos de calor y se le enciende el rostro de calor. Eso es la señal de que las hormonas de la furia y de la ira están yendo al cerebro, ¿no verdad? Entonces, en ese momento, cuando el varón identifica esto, lo que se llama tiempo fuera es tan simple como agarrar, abrir la puerta y ir a dar una vuelta manzana a la casa. O salir hasta la esquina, ir y venir. Lo que uno dice tomar aire. Tomar aire, exactamente, lo que uno dice tomar aire. Este elemento que ustedes podrán decir, pero es que simple que es, bueno, ha frenado muchísimas, diríamos, consecuencias violentas extremas, como por ejemplo las que estamos viendo acá, porque en realidad tiene que ver con esto de frenar el cerebro de reptil. Nosotros tenemos un cerebro reptiliano que es como, diríamos, vamos a explicarlo, es como un disco rayado, que en realidad nos repite elementos que nos molesta, diríamos, vivir o sentir, ¿no? Y no tiene freno. Entonces, frenar ese cerebro reptiliano tiene que ver con esto de, como decía muy bien acá el compañero, ir a tomar aire, ¿no? Yo salgo a tomar aire. Y ese corte es tan simple, hace que la mente ya se distraiga. Entonces, esta ira se disipa, se va, y la persona vuelve con otra condición al lugar de los hechos. ¿Qué pasa con estos casos desgraciadísimos y disparatados que estamos viendo hoy? Estos varones nunca fueron intervenidos antes. Nunca fueron a un grupo para hablar de lo que les pasaba, nunca tomaron contacto con otra persona, o si tomaron contacto en centros de salud, como yo siempre les repito como un disco rayado a mis alumnos, que tengan cuidado y que sepan observar a los pacientes, porque, toman contacto con los centros de salud y capaz que dicen, bueno, está un poco triste, está un poco angustiado, pero no es importante. Bueno, poder empezar a resaltar los elementos que realmente son de peso y de importancia para detectar tempranamente estos fenómenos. Porque digo, Adriana, después tenemos estas consecuencias. Sí. De repente un poco desorganizado las situaciones que voy a mencionar, pero No hay problema, para aportar elementos. Sí. En algún caso parece que el asesino actúa de manera introspectiva. En otros casos parece que actúa de manera planificada. Más premeditatoria. Comparando lo de sí. Salto con lo de Sí, Rocha, señor. por Sí, ejemplo, ¿no? Por un lado. Por otro lado, nunca se menciona la posibilidad del efecto del alcohol o de la droga. Sí. Y no parece un elemento menor, pero No. a su vez también, y básicamente pensando en lo último que estaban mencionando, en todos los casos
habían denuncias de antecedentes de esas personas. Sí, claro. O sea que no es que del día a la noche se volvió loco y le dio por matar a la mujer, sino que cuando se va a los antecedentes, sí, habían denuncias, el hombre ya era violento, ya había pegado, ya había amenazado, porque además en este caso le dijo, si me denuncias te mato. Bueno, Sí. y la mujer lo había denunciado y bueno, y se toma el ómnibus y se va de Castillo a la Coronilla y pasa lo que pasa. Y por último, también, que es una situación que uno la menciona y de repente hay gente que la malinterpreta, pero bueno, con esos antecedentes y esas denuncias, con los antecedentes de que las ha golpeado, que tiene inclusive hasta prohibido el acercamiento donde está ella, se ha repetido inclusive aquí en nuestro departamento, San Carlos pasó hace un tiempo, la mujer igual vuelve al contacto personal, vuelve a ir al lugar donde está él. Porque hay un elemento de autocompasión. Y este es un elemento que respondo la consulta que me hizo primero el otro compañero. Hay un elemento de autocompasión que es típico del género femenino, que el género masculino no lo tiene, pero no lo tiene no porque le falte, sino porque somos diferentes. El elemento compasivo y autocompasivo en la mujer siempre está mucho más presente y tiene que ver con esto de volver otra vez frente al victimario. Y es el problema que tenemos con el síndrome de la mujer golpeada. La mujer golpeada, cuando va a una clínica, a mí me va a negar que le está pasando lo que le está pasando, porque ella internamente interpreta que puede seguirlo sosteniendo. De hecho, en la mayoría de los casos, a nivel victimológico, le tienen lástima al victimario. Le tienen lástima y hay poca autoconciencia de la persona. La víctima está tan dañada que no piensa en ella. Está pensando más en el victimario que en ella misma, aunque el victimario después pueda terminar ultimándola. Es importante este extremo, licenciada, porque confirma que no todos los casos ocurren por miedo a denunciar. Hay otros aspectos como el que está mencionando que es interesante. No solamente por miedo a denunciar, por supuesto que no. También por autocontemplación, por autoconmiseración por el otro. La mujer, por un tema de género femenino y por un tema de cabezas, esto se trabaja a nivel de la perfilación también, en la parte victimológica, tiene una predisposición mayor a esto. Tiene mayor capacidad de soportar este tipo de circunstancias y bueno, esto es lo que muchas veces observamos en este tipo de casos. Inclusive le digo más, y voy a decir algo que es muy, que realmente choca a veces escucharlo, pero realmente funciona de esta manera a nivel clínico. Muchas veces necesita la presencia del victimario. El victimario se va del hogar y ella extraña a la persona que le está ejerciendo la violencia. Y esto no tiene que ver con un tema de que le guste, como se dice en la juerga común, sufrir o recibir golpes. Esto tiene que ver con un tema hasta químico, hasta de forma de ser de la mujer frente a lo que es el varón. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué necesito yo para poder controlar, en el buen sentido de la palabra, ¿no verdad?, este tipo de circunstancias? Muchísima educación y muchísima formación y mucha intervención. Yo no gano nada poniendo 84 policías, como pasó en el caso de esta señora pobre mujer, en la puerta de la mujer, porque el hombre vino, mató al policía, la mató y la ultimó a ella. O sea, necesito poder abortar la circunstancia antes que esto se desarrolle. O por lo menos... ¿Y de qué manera? Bueno, ¿Y de qué manera? Programas de prevención muy fuertes, mucho más fuertes de los que estamos teniendo. Programas de trabajo con este tipo de varones, poder habilitar espacios. Yo entiendo que estos varones a veces no quieren tratarse o no quieren atenderse, pero también entiendo que no hay espacios habilitados que los reciban. Yo le voy a decir algo, yo trabajo con situaciones de abuso sexual infantil, con intervenciones tempranas de estas características y con violencia doméstica, y yo tengo casos donde atiendo a varones que han intentado violentar y demás, y no tengo muchísimos colegas, y le diría que no tengo casi ninguno, que trabajen muchas veces con esta población. Porque es una población muy rechazada también. No estoy diciendo pobrecitos, no, pero estoy diciendo, desde el punto de vista sanitario, por un tema de cuidado de todos como población, tenemos que poder atenderlos. Digo, porque ¿qué pasa? Estos varones se nos escapan de las manos y en realidad después empiezan a alimentar internamente un monstruo contra el cual después no se puede ir, que es lo que nos está pasando ahora.
¿de acuerdo? O sea, estamos frente a este elemento. Entonces, todo lo que sea para poder prevenir y para poder abrir espacios de contención y de escucha, por supuesto, ni que hablar a las víctimas, que ya de hecho los hay, pero también a estos varones hay que poder promoverlo. Hay que poder promoverlo porque si no, este fenómeno es un fenómeno que, miren lo que yo les voy a decir, es un fenómeno que yo, si lo analizo desde el punto de vista antropológico, forense, se está perfilando muy parecido al fenómeno de los menores infractores. Se nos va a ir de las manos como fenómeno social. El de los menores ya se nos está yendo de las manos. Esto significa que desde el momento que existe la primer denuncia de una mujer sobre situaciones de violencia de su pareja, ¿el propio Estado tendría que actuar de otra manera? Tendríamos que actuar todos. Más rápido, más exigente, hasta más severo en el control. Exacto, seguimientos. Igualmente, mire que yo no le estoy diciendo que no los haya, porque sí los hay. De hecho, yo tengo alumnos y tengo colegas que trabajan en el ámbito de la fuerza policial, inclusive la fuerza policial ha desarrollado un seguimiento mucho más potente frente a este elemento de la violencia doméstica y la violencia familiar. Pero quizás necesitemos más despliegue, y le diría algo, no sé si solamente a nivel estatal, o sea, más a nivel civil, más organización de grupo de vecinos que estén en alerta, que estén enterados, más comunicación en nosotros. Porque, mire, yo trabajé muchísimos años en Casaballe y en el Marconi y trabajé mucho tiempo en policlínicas de salud, atendiendo como psicóloga de área, y he visto de todo tipo de circunstancias. Y a veces nosotros podemos habilitar espacios desde el lugar de la salud pública o desde el lugar, por ejemplo, policial, como por ejemplo, diríamos, grupos de charla o de apertura. Pero muchas veces nosotros como uruguayos no asistimos a esos lugares. El uruguayo es muy parco para ese tipo de acercamientos. Entonces se necesita también trabajar muchísimo más quizás en el plano civil, no solamente pensarlo como un elemento que o lo tiene que dar la justicia, o lo tiene que dar la policía, o lo tiene que dar el Estado. Nosotros, entre nosotros, podemos organizarnos. Somos muy pocos. Nosotros es un país muy pequeño el nuestro. Es importante lo que usted dice, licenciada, perdóneme que la interrumpa, por favor, le iba a preguntar justamente Dígame. eso. El tema es cómo nos contagiamos toda esta cuestión, porque somos todos unos aviondos. Usted lo ve, lo escucha y lo lee. La pena de muerte para la 3 culpa es de millones de Bonomi, que no hay una directores tobillera. 3 millones de directores técnicos somos. Exacto, Como sí, está en este bien. tema sabemos todo y tenemos toda la solución, pero ese involucramiento que lo compartimos acá con mi compañero plenamente, ¿cómo lo logramos el involucramiento de todos? Porque solo con preocuparnos está clarísimo Bueno, que no aportamos demasiado, ¿verdad? Primero hay que sacarse la vergüenza. El uruguayo es un ser muy vergonzoso y tenemos un gran problema a nivel, diríamos, humano entre nosotros como uruguayos, que tiene que ver con la intimidad. Pero no es la intimidad sexual, la intimidad de sentirnos cómodos entre nosotros como uruguayos. Nosotros, fíjese que usted, por ejemplo, sube, mire el ejemplo que les voy a poner, sube un ómnibus, por ejemplo, y entra alguien cantando al ómnibus y hay gente que tiene hasta vergüenza de mirar a la persona que está tocando la guitarrita delante de los demás. Ujú. O alguien se ríe cuando suben al ómnibus a hacer chistes y hay gente que mira al que se está riendo como diciendo, pero mira, ¿de qué bobada se está riendo? Hay un problema social y antropológico uruguayo propio que tiene que ver con esto de habilitarnos. Nosotros no nos habilitamos a ser. Estamos todo el tiempo controlando al otro, pero desde un lugar de juicio. Pero, a ver, ¿qué pasaba si esta señora, que pobre mujer, desgraciadamente cayó en esta situación espantosa, hubiera estado capaz que más contactada con los vecinos del entorno? O, por ejemplo, hubiera habido algún vecino en la casa de la señora cuando este sujeto fue a ultimarla. Y si hubiera estado más acompañada. Yo me pregunto ese tipo de situaciones. Porque digo, a ver, estos fenómenos tienen que ver también con la intimidad y con los espacios privados. O sea, estos fenómenos pasan, esta señora no sucedió en el medio de la calle y en el medio de la nada, pasó dentro de su domicilio lo que pasó. Entonces, A veces, sí, dígame. le quería decir que a veces es también, hay que reconocer que a veces es difícil poder visualizar esas situaciones. Acá usted no sé si se habrá enterado, la semana pasada casi ocurrió un femicidio, un hombre, y bueno, ¿y cómo uno percibía? Un aduanero pasó a levantar a su señora profesional, escribana,
pararon Sí, en es una verdad. esquina frente a un terreno baldío, la valió, que no la pudo matar y se autoeliminó. Sí, 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 sí. Sí, no, a ver, yo no digo que solamente con este elemento que estoy mencionando podamos erradicarlo totalmente, porque por supuesto nos van a quedar situaciones que se nos van a salir para el costado, pero quizás podemos, diríamos, estar entre nosotros más acompañados. En el Uruguay también hay un fenómeno muy fuerte que es el de la soledad privada. Las personas viven muy solas adentro de sus historias de vida privadas. O sea, el uruguayo no es un sujeto de puertas para afuera. Es más un sujeto introvertido, que se mete para dentro de su casa, que adentro, yo no le voy a decir que uno tenga que estar enterado de todo lo que le pasa a la casa del vecino, pero a ver, no hay demasiado contacto con el afuera. Y este tipo de elementos acompaña o vulnerabiliza más determinadas situaciones donde después nos encontramos, esto por ejemplo el caso que usted mencionó, otro tipo de casos. El caso que usted mencionó es un caso donde hizo muchísimo revuelo también, porque todo el mundo se impresionaba de cómo la señora que era profesional y el señor que era aduanero, pero a ver, la violencia doméstica y el maltrato entre los géneros atraviesa todo tipo de nivel sociocultural. De hecho, yo le voy a decir algo más. Si a mí me ponen dos situaciones y me dicen una situación de contexto sociocultural relativamente cómodo y una situación donde es más complicada la circunstancia de vida para intervenir en casos de violencia doméstica, la situación donde es más complicada la circunstancia de vida es una situación mucho más simple de poder intervenir desde la violencia doméstica. La otra, donde hay mucho más hermetismo en la casa, donde capaz que los sujetos son profesionales y tienen un ámbito, un círculo de manejo social mucho más cerrado, son situaciones mucho más complejas de poder evidenciar la violencia. Yo no veo la violencia de la misma manera, no la puedo visibilizar como técnica de afuera. Si el muro de la casa me separa a más kilómetros de la afuera, con que si es una casa que no tiene muros. Cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, en Casa Valle, se hacía una entrada a los domicilios y era diferente. Por supuesto, las personas lo habilitaban, pero ahí, a ver, ahí los ojos están mucho más presentes cuando hay una situación de violencia doméstica. Pero en los casos donde nosotros tenemos la historia de esta señora, ¿no? Una profesional, diríamos con seguramente un círculo social mucho más cerrado, el hombre con un trabajo también, diríamos, importante y demás, es muy difícil percibirlo porque se ponen más filtros también para poder evidenciar el fenómeno. Diríamos, la persona disimula más, la persona no muestra tanto su realidad porque inclusive tiene pocas necesidades, capaz que tiene pocas necesidades económicas, que hacen que capaz que esa persona no se contacte tanto con el afuera. Hay una cantidad de factores, diríamos, que empiezan a entrar en juego, que bueno, que nos explican también. Por eso yo, diríamos, como planteaba al principio de la nota, ¿no? No nos podemos encasillar en una única mirada con estos fenómenos. O sea, Bien, antes de sí. terminar la conversación, la consulta que le había hecho sobre el tema del alcohol y de la droga, Sí. es un elemento que puede ser protagonista de esta realidad también. Es un elemento catalizador, en realidad. ¿Qué pasa? Todo lo que son la adicción, la palabra adicción viene del ad dictum, no dicho. El sujeto que es adicto es un sujeto que está tapando algo que no puede decir, de lo que le pasa y de lo que le genera malestar en su entorno familiar. Entonces, por eso consume. Y esto entra, la adicción a las drogas fuertes o a las drogas capaz que no tan fuertes y más socialmente, entre comillas, aceptadas, y también, por supuesto, ni que hablar a todo lo que tiene que ver con el alcohol y las demás sustancias, ¿no, verdad? Pero ¿qué pasa? Estos sujetos, la mayoría de las veces, por todo lo que veníamos planteando desde el principio con ustedes, son sujetos que cuando tienen instalados a su vez elementos violentos en su personalidad bastante complicados, sujetos que les cuesta hablar con el afuera, que les cuesta socializar, claramente hay elementos que no quieren nombrar y que no quieren decir. O sea que la dictum está presente, la adicción va a estar presente. Porque es la manera que tiene de evadirse de la situación en la que está viviendo. Bien. No, pero a lo que voy, porque habitualmente en la información no aparece ese elemento, si se puede considerar que no puede digo ser consecuente. Siempre, pero en la mayoría de los casos puede estar ese elemento también, de que haya consumido alcohol o que haya consumido drogas. Sí, el alcohol y la droga, vendría a ser como un elemento que, entre comillas, ayudaría al sujeto a cometer un acto terrible
y en el momento que lo hace, en algún sentido, atenuar el sentido de culpa o el sentido de gravedad de lo que está cometiendo. Pero el sujeto no pierde nunca la conciencia cuando está haciendo las cosas, en este tipo de casos. O sea, lo que sí nos encontramos es que vieron que el alcohol o la droga trabaja, diríamos, en la parte posterior del cerebro, en el tálamo, y el tálamo está relacionado con las, diríamos, frustraciones sociales, con el pudor. La persona cuando consume o consume mucho pierde el pudor. Entonces hay una cantidad de elementos que nosotros sobrios jamás haríamos, que capaz que con consumo encima el sujeto puede pasar a cometer, y en el momento que lo hace interpretar que no es tan grave. Pero potencia el coraje para que se entienda también de alguna manera, ¿no? Aunque no sea válido. Igual, claro. Exactamente, el coraje, y el coraje también vinculado a este elemento de, a ver cómo se los puedo transmitir, el coraje que está acompañado, ¿no?, con la fuerza que le puede dar la adicción, sumado a algún elemento más de impulsividad y de violencia de la personalidad que el sujeto ya trae consigo, ¿no, verdad? O sea, siempre la adicción va a ser, entre comillas, un mal ayudante, o mejor dicho, un buen ayudante, entre comillas, del acto criminal, si el sujeto va a cometer el acto criminal. O sea, de alguna manera atenúa el pudor que el sujeto puede tener en ese momento de levantar un arma o de cometer lo que va a cometer. Igual es una parte del puzzle, ¿no? Tenemos otros elementos. El sujeto necesita mucho más que solamente consumir para asesinar a alguien, ¿no? Está claro. Licenciada Adriana Savio, gracias por esta interesante conversación. Por favor, un gusto como siempre, y bueno, como siempre digo, nuestro trabajo es investigación, pero también tiene que ver muchísimo con poder abrir conciencias sociales y prevenir y promover, así que encantadísimo y un placer haber compartido con ustedes este espacio. Muy amable, buena jornada. Que pasen muy bien, buena jornada, hasta luego. Frecuencia abierta.